empezar el día de hoy la sesión clínica correspondiente. Soy la doctora Ligia Carrasco, residente de segundo año de Alergia y Inmunología Clínica, y he sido asesorada por la doctora en medicina Sandra Nora González Díaz. Vamos a empezar a hablar de hipersensibilidad a antiinflamatorios no esteroideos. Vamos a recordar lo que son las reacciones adversas a medicamentos. Recordemos que estas son reacciones que se producen a drogas, que es nociva e involuntaria y que va a ocurrir tras la administración de dosis que se usan normalmente para la profilaxis o tratamiento de algunas patologías. Los AINE forman parte importante de estas reacciones adversas a medicamento y ocupan el primer lugar en cuanto a ellos, seguidos por los antibióticos beta-lactámicos. En 1899 existía ya la aspirina que se utilizaba en el mercado, pero en 1950 ya aumentó la comercialización de estos AINE. Recordemos que son los medicamentos más utilizados a nivel mundial y que sus ventas anuales pueden exceder hasta los 6 millones de dólares. Alrededor de 35 millones de personas los consumen y han sido probados más de 100 AINE en general, de los cuales 50 son los que se comercializan en la actualidad. Vamos a recordar un poco la historia. Desde 1969 ya se hablaba y se mencionaba la tríada de Santer, que iba relacionada con estos síntomas e incluso se involucraba a los AINE. Pero en 1971 el científico británico Sir John Vane es quien descubre que los AINE inhibían la síntesis de prostaglandina y esto pues ocasionaba mejoría en cuanto al dolor. Posteriormente se descubre que inhibían la enzima ciclooxigenasa, que es una de las protagonistas en estas reacciones de hipersensibilidad, y en 1975 ya se documentan reacciones de hipersensibilidad tanto respiratoria como cutánea por AINE. Estos son medicamentos muy utilizados porque tienen diferentes funciones, como funciones antipiréticas, analgésicas, antiinflamatorias, y también se utilizan como agregantes plaquetarios en muchos pacientes con patologías cardiovasculares. En México se cuentan alrededor de 300 registros que incluyen paracetamol como principio activo, por lo que también es muy utilizado, se puede vender o obtener sin receta médica, y es por ello que también se pueden automedicar. Un estudio reportó que el 68% de las automedicaciones fueron por estos medicamentos. Existe el Centro Nacional de Farmacovigilancia, que es donde se reportan, y en base a este reporte se realizó una revisión de datos del 2011 al 2014, en donde de 115.684 reacciones adversas, 3.9 fueron correspondientes a AINE, y vemos que el más frecuente fue el metamizol, seguido por el ketorolaco, diclofenaco, paracetamol, naproxeno y buprofeno, que estos son los que más se utilizan en México y también en muchos otros países. En cuanto a la estadística de nuestro Centro Regional de Alergia e Inmunología Clínica, si vemos una revisión de interconsultas del 2017 al 2019, se encontró que los AINE encabezaban los motivos de estas reacciones, seguidos por betalactámicos, como lo reporta la literatura. También se hizo una revisión de la base de datos de un año, el periodo 2018-2019, y se encontró que el 0.1%, 8 pacientes, presentaron enfermedad respiratoria exacerbada por AINE de los que acudieron a la consulta. Y también se realizó una revisión de SCAR en este periodo de tiempo, en donde se vio que la indometacina ocupó el tercer o cuarto lugar de las causas de este tipo de reacciones cutáneas graves. Recordemos que existen reacciones tipo A, tipo B. Las tipo A, que van a ser las más frecuentes, son predecibles, dependen de la dosis, y las tipo B, que son impredecibles, que son no dependientes de la dosis, representan un 20%, y es aquí donde tenemos las reacciones de hipersensibilidad, que es el tema del día de hoy. ¿Cuál es la prevalencia de las reacciones de hipersensibilidad por AINE? Es de 0.5 al 5.7 de la población en general, y de los ingresos hospitalarios puede representar del 12 al 29.6% de ellos. Son más frecuentes en el género femenino, y si existen algunas patologías atópicas o patologías como urticaria, por ejemplo, si el paciente presenta asma o pólipo, se puede elevar hasta un 20%, y si presenta urticaria, hasta un 30% esta prevalencia.
En cuanto a los cofactores, enfermedades asociadas y polimorfismos, ya lo mencionábamos que algunas patologías como rinosinusitis con pólipo, asma urticaria, se pueden relacionar con esta hipersensibilidad en adultos. Existen otros factores aún no bien estudiados como las infecciones y los AINE pueden ser un cofactor importante para anafilaxia tanto en niños como en adultos desde un 1.2 a un 4.7%. También están los polimorfismos genéticos que pueden alterar algunas vías como las vías del metabolismo del ácido arquidónico, la activación de basófilos mastocitos, otros genotipos como antígeno leucocitario humano que también se han descrito dentro de los polimorfismos genéticos de esta hipersensibilidad. En cuanto a la prevalencia en niños, pues estos son medicamentos generalmente bien tolerados en este grupo de edad. Se hizo un reporte de 55,000 niños que fueron tratados con ibuprofeno y en este caso solo se reportó asma en el 0.08% y eritema multiforme en una proporción mucho menor. De los medicamentos que más se utilizan son el ibuprofeno y el paracetamol y estos son los que más reportan reacciones adversas en los niños. El 12.5% de ellos pueden presentar reacciones graves con el uso de estos medicamentos y es importante tenerlo en cuenta. Vamos a hablar de las reacciones adversas a medicamentos tipo A, vamos a mencionar algunas características. Las vías sabemos que pueden ser oral, intravenosa o intramuscular. Bueno, la administración oral, que es una de las más utilizadas, los AINE van a viajar unidos a proteínas en un 95%, sobre todo a la albúmina, van a ser absorbidos en el estómago y en la mucosa intestinal y van a ser metabolizados en el hígado. Ellos van a actuar sobre todo inhibiendo la enzima ciclooxigenasa, que es un paso importante para la síntesis de prostaglandina. Recordemos que las prostaglandinas están vinculadas con el dolor. A disminuir esta síntesis va a disminuir el dolor, pero estas prostaglandinas también tienen un efecto protector, regulador de la homeostasis y que va a cuidar, por decirlo así, muchos órganos como el corazón, el estómago, el riñón, y es por eso que el uso crónico de esos medicamentos puede llevar a una disfunción de estos órganos. En el caso del sistema cardiovascular, puede provocar aumento en la frecuencia de infarto, miocardio, insuficiencia cardíaca y muerte. Si el paciente o uno de los pacientes se intoxica con esos medicamentos, puede tener una depresión respiratoria muy marcada. Y en el estómago, las prostaglandinas, disminuyen la producción de ácido gástrico y también aumentan la secreción de moco, por lo que tienen un efecto protector. Al estar disminuidas las prostaglandinas, el paciente puede presentar úlceras gástricas, gastritis hemorrágica. Lo mismo pasa en el caso del riñón, que las prostaglandinas mantienen la homeostasis y una vez que se pierde o se rompe esta protección, las causas de nefrotoxicidad y sangrado gastrointestinal son las más frecuentes de muerte por esos medicamentos. Vamos a clasificar las reacciones de hipersensibilidad. Estas pueden ser no alérgicas o alérgicas. Las no alérgicas, estamos hablando de un mecanismo mediado por la enzima ciclooxigenasa, también son nombradas como reactividad cruzada, intolerancia o no inmunológicas, y las alérgicas, que hablamos ya de mecanismos tipo 1 o tipo 4 que van a orquestar esta respuesta, también son nombradas selectivas o inmunológicas. Del 25 a 30% de las reacciones son alérgicas, es decir, en menor proporción, y hasta un 75-80% son las reacciones no alérgicas. Los medicamentos son las principales causas de anafilaxia, lo cual hay que tenerlo siempre presente. Las pirazolonas, que aquí hablamos del metamizol, es el que más se relaciona con las reacciones alérgicas, que lo iremos viendo durante la presentación. ¿Cuáles son los factores que pueden predisponer a los pacientes? Tenemos los relacionados con la estructura química, que esto es muy importante. Existen diferentes grupos, de ellos los derivados del ácido propiónico, que ahí mencionamos el ibuprofeno, naproxeno, y las pirazolonas como el metamizol o la dipirona son los más frecuentes o tienen mayor riesgo de presentar anafilaxia. También estos derivados del ácido propiónico se relacionan con las lesiones tipo SCAR graves cutáneas. Los relacionados con las características individuales, aquí va a depender de las patologías que tenga el paciente, como enfermedades autoinmunes, historial previo de tener reacción a otros medicamentos, el género femenino, antecedentes de atopia, alteraciones genéticas.
Los más frecuentes de desencadenar este tipo de reacciones de hipersensibilidad son las pirazolonas, el ibuprofeno, diclofenac, aspirina y el paracetamol si excede la dosis. Puede también causar inhibición de la ciclooxigenasa 1, sobre todo se maneja un límite de 850, hay diferentes límites, pero bueno, se puede sin alcanzar el gramo para que no se desencadenen reacciones. La clasificación de AINE o de estos medicamentos va a depender del efecto sobre la ciclooxigenasa y por la estructura química. La ciclooxigenasa es si inhiben la COX-1 o la COX-2 y por la estructura química según el grupo químico, que es lo que estamos viendo, la clasificación según los grupos químicos. Así tenemos a los ácidos salicílicos, que es el ácido acetilsalicílico aspirina, entre otros, ácidos acéticos como indometacina, ketorolaco, los ácidos propiónicos bastante utilizados en nuestro medio como ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, desketoprofeno, fenilacéticos, aquí tenemos al diclofenac, ácidos enólicos, meloxicam, piroxicam, ácidos fenámicos también, el acetaminofenol, que es el paracetamol, derivados de sulfonamilidina, que es la nimesulida, las pirazolonas, dipirona, y coxib, que es el ecoxib y el etoricoxib. Esas son la clasificación según la estructura química. Según la inhibición de la ciclooxigenasa 1 o 2, estos, los que no son selectivos pueden ocasionar inhibición de COX-1 a dosis baja y a dosis alta van a ocasionar inhibición de COX-2, pero su efecto va a ser sobre la ciclooxigenasa 1. Otros como paracetamol, salsate, son preferencial sobre la COX-2 y si pueden inhibir la COX-1 a dosis alta, pueden tener una inhibición parcial. Nimesulida y meloxicam también son COX-2, pero en dosis alta también pueden inhibir la ciclooxigenasa 1. Y los que son selectivos COX-2 es los COXIB, que es el ecoxib, etoricoxib y parecoxib. Aquí lo mismo, continuando con la misma idea, con frecuencia las reacciones del 60 al 100% son secundarias a esos medicamentos que inhiben la COX-1 como ibuprofeno, indometacina, naproxeno, ya vimos los propiónicos y las pirazolonas que están involucrados en este grupo. Los que tienen menor proporción son aquellos que tienen acción predominante sobre COX-2 y parcial sobre COX-1. Aquí tenemos el paracetamol, meloxicam, también nimesulida. Y los que son preferenciales COX-2 son los que casi no se reaccionan con ningún tipo de hipersensibilidad, como los COX-SIB. Vamos a ver algunas características generales de estas reacciones de hipersensibilidad. Recordemos que las inmunológicas son las reacciones alérgicas que están mediadas por inmunoglobulina E y también por células T. Estamos hablando de una respuesta tipo 1 y tipo 4. Pueden ser inmediatas, si son mediadas por inmunoglobulina E, tardías después de 1 hora o entre 24 a 48 horas, si son mediadas por una respuesta celular y representan el 24% aproximadamente de las reacciones. Las no inmunológicas nos referimos a las reacciones que van a ser desencadenadas por inhibición de la ciclooxigenasa y aquí son reacciones no alérgicas, también llamadas de reactividad cruzada o de intolerancia. Los efectos se van a producir sobre el metabolismo del ácido araquidónico, disminuyendo la producción de la síntesis de prostaglandina y aumentando la producción de leucotrienos. Pueden representar hasta el 76% de las reacciones. Esta es la clasificación. Vemos que las reacciones se pueden clasificar en tipo A, tipo B. Las tipo B, que son las no alérgicas, y las alérgicas. Las no alérgicas tenemos que son las de reactividad cruzada o de intolerancia, y aquí están los fenotipos, que es la enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, enfermedad cutánea exacerbada por AINE, urticaria o angioedema inducida por AINE, y las que son alérgicas, selectivas, inmunológicas. Aquí tenemos dos fenotipos, que es urticaria y angioedema o anafilaxia inducida por un solo AINE, y reacciones de hipersensibilidad retardada inducida por AINE. Estos son los fenotipos que más se mencionan, estos 5, y los que más se hace referencia en la literatura, pero existen otros fenotipos que se han ido publicando. Aquí podemos ver esta clasificación
Hola, ¿me escuchan? Sí, Ligia, sí te escuchamos. Ok. Pero aún no se ve la presentación. Vuelve a compartir la pantalla. Sí, hay que compartir la pantalla. ¿Sí la pueden ver ahora? Sí, ya se ve. Sí, ya. Nada más falta ponerla en grande. Ándale ya. Sí, disculpa, tenemos una falla técnica y creo que me dijeron que no se escuchaba muy bien. Para confirmar si se escucha. Sí, sí se escucha bien. Ok. Bueno, vamos a continuar. Hablar lo que estábamos ya mencionando, la clasificación de los diferentes fenotipos. La reactividad cruzada, que es la urticaria angioedema inducida por AINE, que es la más frecuente hasta en un 40% de los pacientes. La enfermedad cutánea exacerbada por AINE, en este caso debe existir un antecedente de urticaria crónica previamente. También es mediada por ciclooxigenasa 1 y representa el 8% de los casos. Enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, como rinosinusitis y asma, hay inhibición de la COX-1 también, y representa el 8%. De igual forma, hay reacciones combinadas que están mediadas por este mismo mecanismo, probablemente por inhibición de la COX-1, pero no está bien claro si existe o no en sí este mecanismo, representan el 19%. Y la anafilaxia inducida por AINE dependiente de alimentos, que este es otro fenotipo en el que existe alergia alimentaria como antecedente, no se conoce cuál es el mecanismo y tampoco la prevalencia. Las selectivas, que son las mediadas, las alérgicas, que pueden ser tanto mediadas por inmunoglobulina E como por células T. Tenemos la urticaria angioedema inducido por AINE único y anafilaxia, que esta se va a producir menor de 24 horas, casi siempre son respuestas instantáneas porque van a ser mediadas por inmunoglobulina E y representan el 20%, siendo el segundo tipo más frecuente de estos fenotipos. La reacción inmediata selectiva múltiple por AINE, que esta se produce en menos de 24 horas también. No existe enfermedad crónica subyacente, el mecanismo se plantea que es probablemente mediado por inmunoglobulina E, pero no se cuenta con la prevalencia disponible. Y el otro fenotipo bastante que se menciona bastante es la reacción de hipersensibilidad retardada inducida por un solo AINE. Esta sí se va a presentar mayor de 24 horas, no hay enfermedad crónica subyacente, es mediada por células T y representa el 5%, es la que menos frecuente se ve dentro de estos fenotipos. Esta es la clasificación de los tipos de reacciones del 1 al 4. El que más se relaciona con nuestra, la hipersensibilidad a AINE es tipo 1 y tipo 4, según el diferente tipo celular que esté involucrado. Vamos a hablar un poco de la fisiopatología, aquellas que son desencadenadas por inmunoglobulina E, que son las selectivas. Los AINE son proteínas de bajo peso molecular, por lo que necesitan unirse a una proteína para ser presentadas por las células dendríticas, que estas van a estimular el perfil TH2 con la producción de interleucina, sobre todo la interleucina 4, que va a estimular los linfocitos B, y estas células plasmáticas pues van a liberar las inmunoglobulinas, que van a ser estimuladas después con la reexposición, y se va a dar la producción de mediadores como leucotrienos, triptasa e histamina. El otro mecanismo de reacción celular, que es mediado específicamente por células, tenemos que igual este complejo AINE-proteína va a ser procesado mediante el antígeno leucocitario humano tipo 1, si es mediado por células TCD8, y por el tipo 2 si es mediado por células TCD4, y estos perfiles pues van a variar. En el caso del perfil TH1, se va a producir inflamación, activación de macrófagos mediante la liberación de interferón gamma o factor necrosis tumoral alfa ante una reexposición, y la respuesta por los linfocitos TCD8, que va a ser mediante lisis celular por la liberación de granzimas perforinas.
Ahora vamos a hablar de las reacciones cruzadas o las de intolerancia, en el cual los mecanismos están dirigidos sobre todo a la inhibición de la ciclooxigenasa. Las reacciones de hipersensibilidad son mediadas por la inhibición de esta enzima y vamos a recordar que el ácido araquidónico se va a metabolizar por diferentes vías en las células inflamatorias. Sí tenemos que puede ser la vía de la ciclooxigenasa y la vía de la lipoxigenasa. Aquí lo vemos un poco más claro, en donde, si nos ubicamos en el esquemita de la derecha, la inhibición de esta ciclooxigenasa va a bloquear la síntesis de prostaglandina, sobre todo la prostaglandina E2, y se va a igualmente producir una disfunción de la vía de la 5-lipoxigenasa, aumentando la producción de leucotrienos, sobre todo leucotrienos E4, que es la forma activa. Por ende vamos a tener una disminución de la prostaglandina E2 y aumento en la síntesis de leucotrienos que se van a relacionar con los síntomas que presentan los pacientes. Aquí vemos los medicamentos que son selectivos COX-1, COX-2, y en base a eso se van a producir las reacciones de hipersensibilidad y cómo se produce este desbalance cuando hay pues alteración en esta enzima. Al haber una inhibición de la ciclooxigenasa 1, va a disminuir la producción de prostaglandinas, como lo mirábamos, y vemos que la prostaglandina E2 es antiinflamatoria y va a regular muchos mecanismos de homeostasis de igual forma en el organismo, y los leucotrienos que son proinflamatorios. Al haber un aumento de esos leucotrienos y disminución de prostaglandina E2, va a haber un aumento en la producción de moco, broncoconstricción, aumento de quimiotaxis de eosinófilos, aumento de permeabilidad capilar, que van a estar involucrados en el mecanismo de la hipersensibilidad por AINE. Estos son los fenotipos que ya vimos de intolerancia: la enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, urticaria y angedema inducida por AINE, enfermedad cutánea exacerbada por AINE, y también el mecanismo combinado en el cual se pueden dar tanto manifestaciones en piel como manifestaciones respiratorias. Aquí lo integramos, vemos que la inhibición de la ciclooxigenasa 1 va a bloquear la producción de prostaglandina E2 y esta normalmente lo que hace es estabilizar células inflamatorias como los mastocitos. Al no estar, se van a estimular y van a aumentar la vía de producción de leucotrienos. Dentro de la célula se va a producir leucotrieno A2 y luego por diferentes vías metabólicas y por esta enzima va a pasar al metabolito de leucotrieno B4, leucotrieno C4 o LTD4, que son formas inactivas en la síntesis de leucotrienos, y ya el metabolito activo, que es LTE4. Se va a producir estimulación, también se involucra la respuesta innata, como la liberación de interleucina 33 o la linfopoietina estomaltímica, que pueden influir también en este mecanismo de intolerancia. Los mastocitos, aparte de producir mediadores como histamina, triptasa, leucotrienos, también producen prostaglandinas, sobre todo la D2, que es proinflamatoria, y esta prostaglandina va a perpetuar todos los efectos ya producidos como quimioatracción, va a traer eosinófilos, broncoconstricción, y esto va a empeorar todo el cuadro de estas reacciones de intolerancia en los pacientes. Vamos a hablar ahora de las manifestaciones clínicas. Vamos a enfocarnos en la piel. Estos son los fenotipos que tienen que ver con la piel. Son dos que son mediados por COX-1 y el mediado por inmunoglobulina E. Entonces, en el caso de del fenotipo NEC, existe un antecedente de urticaria crónica, debe de existir, porque es la enfermedad cutánea exacerbada por AINE. También tenemos la urticaria anafilaxia inducida por AINE, en el cual no existe un antecedente de urticaria y va a ser mediada por la ciclooxigenasa 1 de igual forma, y la anafilaxia, urticaria y angioedema, que va a ser mediado por la inmunoglobulina E, y en eso tampoco existe un antecedente. En base a estos fenotipos se van a presentar las diferentes formas clínicas. Las manifestaciones cutáneas son las más frecuentes en este tipo de reacción, y del 12 a 30% de los pacientes con urticaria crónica pueden presentar exacerbación de sus síntomas. El 60% en los casos del fenotipo de urticaria y angedema inducido por AINE pueden tener una enfermedad atópica concomitante, por lo cual puede ser frecuente en nuestra consulta y es importante buscar. Y en algunos pacientes con sensibilidad a los AINES puede ser predictor de urticaria crónica.
En este fenotipo, que es mediado por inmunoglobulina E, puede presentarse rápido. Recordemos la prevalencia, que va alrededor del 20%. Los fármacos más frecuentes con este tipo de reacción son las pirazolonas, como el metamizol. ¿Qué porcentaje puede presentar anafilaxia? En cuanto a la urticaria, angedema de anafilaxia inducida por AINE, 1/3 de los pacientes se describe pueden presentarla. Y va a depender la rapidez de estos síntomas según la vía, siendo más rápida en la vía intramuscular e intravenosa. Esos son dos estudios. Uno de ellos realizó una caracterización de estas respuestas selectivas o inmunológicas, en el cual el fenotipo más frecuente, según la literatura, fue el fenotipo de angedema, anafilaxia y urticaria inducida por AINE, que es mediado por inmunoglobulina E, y en menor proporción el que es mediado por células T. También se hizo una investigación para ver cuánto era el tiempo de demora de reacción de la dipirona. En este caso se encontró que de 137 pacientes, el 73.72 lo presentó en los primeros 30 minutos. Y de ellos, el 66 presentó anafilaxia, es decir, un poco más de 1/3, casi 2/3 de estos pacientes presentaron anafilaxia. En cuanto a las reacciones de hipersensibilidad retardada mediadas por células, que aquí hablamos de DRESS, de síndrome de Steven-Johnson, de necrólisis epidérmica tóxica y pustulosis exantemática aguda generalizada, estas son menos frecuentes. Recordemos que este tipo de fenotipo mediado por células T representa el 5% de las reacciones de hipersensibilidad, por lo que la frecuencia es menos. Son reacciones que se van a presentar de una forma tardía, que van según la reacción adversa cutánea, va a ser la mortalidad, y los que más se relacionan son las pirazolonas, ácidos propiónicos y el ácido acético, como la indometacina, que recordemos fue la que ocupó el cuarto lugar en la estadística que se revisó en nuestro centro. Esta es una caracterización de 745 casos de SCAR, en los cuales 170 fueron por AINE. Los ácidos propiónicos fueron los más involucrados, seguidos por acetaminofén, ácido acético, como los ácidos salicílicos también, y los COSIB en menor medida estuvieron involucrados en estas reacciones. En cuanto a las manifestaciones clínicas por la enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, siempre es importante buscar cuáles son los síntomas respiratorios, que pueden ir desde broncoespasmo hasta síntomas como rinitis, congestión nasal, poliposis. Esta es más frecuente la presentación en adultos, sobre todo en el género femenino, y la prevalencia varía. Habíamos revisado que es alrededor del 8%, pero va del 4 al 20% según el reporte de esta literatura. Las reacciones se van a presentar en menores de 24 horas, va a ser mediada por ciclooxigenasa 1, y pueden existir otros síntomas como síntomas oculares, gastrointestinales, y en base a esto es que se plantean los diferentes subtipos de enfermedad respiratoria exacerbada por AINE. Son 4 subtipos. Tenemos el primero, en el cual va a existir rinosinusitis crónica y o atopia, generalmente asma, y esto lo podemos asociar con la enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, que también la conocemos como EREA. El otro fenotipo en donde existe la hipersensibilidad, pero se relaciona nada más con rinosinusitis crónica, NER, que es la hipersensibilidad, y NER con urticaria, en el cual existe respuesta cutánea. Estos son los 4 subtipos de este fenotipo. Vamos a ver algunas características generales de EREA. Alrededor del 7 al 14% de los pacientes que tienen asma pueden presentar EREA. Debemos siempre buscar que haya una asociación con hipersensibilidad a estos medicamentos. Recordemos la triada de Samter, que es asma moderada grave, sinusitis con pólipo refractaria, hipersensibilidad a AINE. Y este tipo de patología se presenta más en la edad adulta, en mujeres de 35 años, que varía entre 20 a 40 más o menos la proporción. Este es pues un resumen de todos los síntomas que se pueden presentar en estos tipos de reacción selectivas o inmunológicas. En cuanto a algunas características de las reacciones graves o de la progresión grave de las reacciones selectivas, pues anafilaxia, este tipo de presentación sí se van a presentar síntomas de urticaria grave, prurito intenso, y bueno, los otros datos que pueden ser generales en los diferentes tipos de anafilaxia. Y la reacción no mediada no inmediata o mediada por células, que va a ser según el tipo de medicamento y según si se presenta NET o se presenta DRESS, las manifestaciones graves que pueden llegar incluso a empeorar mucho la evolución clínica del paciente.
Vamos a hablar del diagnóstico. Estos criterios son basados en la historia y basados en las pruebas. Los primeros 4 pasos están basados en la historia. Es muy importante poder enfocar el diagnóstico para sacar una conclusión del fenotipo y en base a esto dirigir cuáles son los estudios que se van a realizar. Los primeros 4 pasos, establecer qué tipo de reacción es, si es tipo A, tipo B, preguntar el tiempo en el cual se produjo la reacción, los síntomas que se presentaron y si hay o no una relación directa con estos medicamentos, y si ha tenido el paciente antecedentes de otras reacciones a AINE o incluso a otros medicamentos. Una vez que ya tenemos un fenotipo establecido, entonces podemos pasar ya a las pruebas que podemos realizar, como cuáles, confirmar si existe o no en sí alergia. Eso lo podemos hacer según diferentes pruebas in vitro, in vivo y se puede realizar por red oral, pero la prueba que es gold estándar para el diagnóstico de hipersensibilidad por AINE es la de provocación, que es la que nos va a diagnosticar sobre todo las reacciones de intolerancia. Lo vamos a ver a continuación. Se pueden realizar las pruebas de provocación, que es el estándar de oro, y esto se hace para enfocar de una forma más específica el diagnóstico de hipersensibilidad, de intolerancia y descartar el diagnóstico de alergia. La prueba de provocación se puede realizar cuando existe una duda diagnóstica y no tenemos todavía la sospecha. Se va a realizar en diferentes vías, oral, nasal, bronquial o intravenosa. La oral y la bronquial son las más frecuentes. La sensibilidad pues es del 89% para las pruebas orales y del 93% la especificidad, que son similares a los datos de la prueba bronquial. ¿Cómo se enfocan? Pues según el fenotipo vamos a decidir si hacemos pruebas in vivo o in vitro, sobre todo las que son mediadas por inmunoglobulina E o respuesta celular. Podemos optar por este tipo de pruebas, las pruebas cutáneas, y existen diferentes pruebas in vitro que son poco utilizadas y que de hecho en niños no están indicadas. Entonces tenemos el test de activación de basófilos, piroxina sérica, que son pues diferentes sustancias producidas por células y marcadores de inflamación, proteína tensoactiva, niveles de leucotrienos E4, que es el metabolito activo que aumenta más, pruebas de transformación de linfocitos, sin embargo muchas no están validadas, y la prueba de provocación, que es la que es el estándar de oro. Ahorita vamos a ver algunas características como ventajas y desventajas de estas pruebas. En el caso de inmunoglobulina E, que esta se realiza en las que son mediadas por este mecanismo, recordemos que representa el 20%, se puede realizar, sin embargo el panel es limitado de los medicamentos como desventaja y aún no está validada. El test de activación de basófilos, que tampoco está validada y es muy poco utilizada. Otras como la determinación específica de antígenos, tampoco se encuentra validada, y las pruebas cutáneas PRI que se pueden realizar, sin embargo en este caso el hecho de que sean negativa no nos muestra que no es una reacción por hipersensibilidad a AINES. Otros estudios que podemos realizar son las pruebas de parche, y también se menciona que se puede indicar en el paciente una prueba intradérmica de lectura tardía. Las pruebas de parche, en el caso del fenotipo mediado por células, sí pueden dar falsos negativos, y esos son como las desventajas que puede presentar. Y la prueba de provocación, que es la indicada para el diagnóstico cuando existe una duda, esa tiene un valor predictivo negativo del 97%, por lo que si es negativa se puede dar el AINE con seguridad, y un valor predictivo del 100%, un valor predictivo positivo del 100%. Y nos va a servir para diagnosticar la intolerancia, descartar la alergia, y de igual forma, si queremos dar en el paciente una alternativa, la podemos realizar con esa alternativa que deseamos. Esos son los principales estudios con sus ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las contraindicaciones de la provocación? Son absolutas y relativas. Vamos a mencionar las absolutas. No se puede realizar si el paciente tiene asma grave, urticaria o angedema que ha estado activa en las últimas 2 semanas, infecciones activas, embarazo, vacunación reciente, menor de 1 semana, y las relativas cuando hay uso de algunos medicamentos como betabloqueantes o inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, y esto va más relacionado con las reacciones que se puedan presentar durante la realización de provocación.
Este es un esquema de la provocación oral que es uno de los más citados en la literatura y es planteado por la EASI, en donde se utilizan 2 días. El primer día se da placebo y el segundo día se hace el reto oral con aspirina. Se dan 4 dosis en el que se va aumentando cada 1.5 a 2 horas. Las dosis establecidas son 71 miligramos, 117, 312 y 500, pudiendo llegar a una dosis de 650 en aquellos pacientes que tienen un reto oral negativo o que tienen hipersensibilidad a múltiples AINE. Las pruebas de función pulmonar se deben de realizar al inicio de cada prueba. La medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo cada 30 minutos debe ser realizado y una caída de este en el 20% nos da una positividad de la prueba. En el caso de la urticaria se va a considerar positiva cuando se presentan reacciones cutáneas, ya sea de urticaria o angedema dentro de las primeras 6 horas después de realizar la provocación oral. También se realiza provocación bronquial, que sobre todo es en el diagnóstico de NER, o enfermedad respiratoria exacerbada por AINE, y aquí es nebulizada, se administran 300 miligramos de aspirina, que equivale a 1 mililitro. Se va midiendo la función basal cada 10, a los 10 minutos, a los 20 y a los 30, y se registra si hay una caída del 20% del FEV1. Ese es un diagrama integral en cuanto al diagnóstico de las enfermedades cutáneas y es lo que ya hemos revisado, enfocar si es producido por un mecanismo de intolerancia no alérgica o de reacción selectiva o alérgica, y en base a eso enfocar nuestras pruebas diagnósticas. También este otro diagrama, que es el diagnóstico de NER o enfermedad cutánea exacerbada por AINE, que se enfoca sobre todo en la parte clínica y es muy destacable. En este flujograma vemos que se enfoca en los síntomas, si hay o no una reacción confiable a estos medicamentos reportada por el paciente, si existen antecedentes de enfermedades crónicas con las características de mala evolución o que el paciente pues integra todos estos síntomas, podemos diagnosticar la enfermedad cutánea exacerbada por AINE. Si tenemos duda, entonces es cuando ya se procede a realizar la provocación, que puede ser oral, bronquial o nasal, y aquí pues ya tenemos que si es positiva el diagnóstico de este tipo, de este fenotipo. En niños puede ser, tener algunas pequeñas diferencias, pero sí el abordaje es similar, siempre se pueden realizar las pruebas cutáneas según el fenotipo que hayamos identificado. Aquí están algunas formulaciones que se utilizan tanto para pruebas cutáneas PRI como para las pruebas intradérmicas. Las pruebas de parches pues no están estandarizados todavía estas concentraciones. En cuanto a las pruebas in vitro, no se recomiendan en este grupo de edad y la provocación sigue siendo el gol estándar, pero las esquemas, por ejemplo, de provocación para aspirina están en base a los adultos. Sí se plantea que se puede realizar en algunos medicamentos como paracetamol, ibuprofeno, y se han hecho varias publicaciones, pero no es tan usado en este grupo de edad. Siempre garantizar, se sugiere garantizar la dosis terapéutica para poder realizar estas pruebas de provocación. Y esta es una integración, un diagrama donde vemos los diferentes tipos de hipersensibilidad, las diferentes pruebas que se pueden realizar, que ya hemos mencionado. Un estudio de 127 pacientes que fueron evaluados por reacciones de hipersensibilidad, predominó el género femenino en cuanto a los cofactores. El ácido salicílico fue el más reportado. Las pruebas cutáneas y de provocación diagnosticaron esas reacciones en un 21% y descartaron reacciones alérgicas en un 28%, y los fenotipos más frecuentemente identificados son los que ya hemos mencionado, que son los que más se presentan. También se realizó una caracterización o se evaluó si hacer la prueba de provocación era mejor hacerla desde un inicio con aspirina, que se puede hacer con aspirina, o con el medicamento culpable, y se encontró que recordemos que las pruebas de provocación se pueden repetir cuantas veces sea necesario. Se encontró que iniciando la provocación con aspirina, la cantidad de veces que requirió repetir la provocación fue menos a que cuando se realizó con el medicamento que desencadenó la reacción. Sí, hablamos de mecanismos de intolerancia o las reacciones que son mediadas por COX. En cuanto al tratamiento, el gol estándar va a ser evitar el AINE que ha desencadenado, o el grupo
En el caso de que sean mediadas por inmunoglobulina E, debemos de evitar el AINE que ha sido responsable o los medicamentos que sean del mismo grupo químico, en aquellos que son las respuestas selectivas. En los que son mediados por intolerancia a la ciclooxigenasa, debemos de dar una alternativa COX-2 y no COX-1, y pues garantizar de este modo que no se den estas reacciones de hipersensibilidad en nuestro paciente. En los niños puede ser un poco complicado porque el tratamiento de inhibidores de la ciclooxigenasa 2, hay muchas presentaciones que no están disponibles actualmente en el mercado y generalmente se indican para los mayores de 12 años. Y pues sí se plantea que el uso de paracetamol, tanto para la fiebre como para el dolor en dosis baja, es bien tolerado por este grupo de población. El abordaje de las enfermedades basales que pueden presentar los diferentes fenotipos en el caso de NER, por ejemplo el asma o los pólipos, según las guías con las cuales se manejan los pacientes y utilizando los diferentes planteados. La alternativa, vemos que si son reacciones no mediadas por mecanismos selectivos, por mecanismos inmunológicos, que estas son las de intolerancia, entonces siempre va a ser importante dar una alternativa de un inhibidor COX-2 a nuestros pacientes. Se han mencionado algunos, digamos, el meloxicam se reporta que tiene una efectividad del 99 al 99% sin desencadenar reacciones y los toleran este porcentaje de pacientes. Los COXIB, recordemos otras alternativas, paracetamol sin exceder la dosis límite, 850 miligramos, es decir, no alcanzar el gramo. También se pueden utilizar otras alternativas como nimesulida, que son inhibidores sobre todo de COX-2. La desensibilización es otro de los procedimientos que se pueden realizar en algunos pacientes, sobre todo en los fenotipos de NER, que no mejoran, o en aquellos con enfermedades cardiovasculares que necesitan el uso de aspirina. Se puede plantear la desensibilización en algunos pacientes. ¿En cuáles? Pacientes que tienen pólipos nasales recurrentes, pese a tratamiento óptimo, cirugías, prevención de pólipos nasales después de cirugías, asma mal controlada que está relacionada con hipersensibilidad por AINE, la necesidad de reducir estos medicamentos como corticosteroides orales o terapias antiplaquetarias. Todas estas son indicaciones de desensibilización en algunos pacientes. Aquí vemos cuáles son las indicaciones. Las generales, la necesidad urgente de la profilaxis con esos medicamentos, que la droga que no exista otra alternativa, o que también los beneficios de la desensibilización sean mayores que los riesgos. Hay contraindicaciones relativas y contraindicaciones absolutas, que aquí tener en cuenta que las reacciones mediadas cutáneas graves o mediadas por células no son candidatas para realizar este tipo de desensibilización. Aquí vemos algunos esquemas de desensibilización a aspirina, rápido y lento. El rápido que se realiza en 1 hora, alcanzando una dosis acumulada de 650 miligramos. Lento que se realiza en 2 días, siempre en las mismas dosis, y alcanzando la misma dosis de 650 miligramos. Estos son algunos esquemas que se nos plantean en la literatura. Como conclusiones, los AINE son medicamentos muy utilizados tanto como antipiréticos y analgésicos, y pues van a ser desencadenantes de reacciones de hipersensibilidad, siendo los más importantes de estos tipos de reacciones. Existen diferentes fenotipos, sin embargo los 5 más mencionados y más comunes son los que pues les describo. Las pruebas cutáneas in vivo, in vitro, se pueden realizar según el fenotipo, pero pues la prueba de provocación es el estándar de oro para el diagnóstico de estas reacciones de hipersensibilidad, y el tratamiento va a consistir en la evitación del AINE según el fenotipo y dar alternativas a nuestros pacientes de uso. Como conclusiones personales, pues debido a que son medicamentos muy utilizados, es necesario conocer los diferentes fenotipos de presentación, así como concientizar a la no prescripción y a la no automedicación de estos medicamentos de una forma innecesaria, y dar alternativas a nuestro paciente es paso muy importante para el manejo de este tipo de hipersensibilidad. Por último, los invitamos a la 33 reunión científica anual Highlight en Alergia e Inmunología Clínica online, que se pueden registrar escaneando el código de barra. Hasta aquí la presentación del día de hoy de la sesión clínica. Muchas gracias por su atención.